Que tengo 2 horas y media para predicar. Entonces te está viciando, mano. Si le quitas tantitos graves, te va a ayudar mucho. Ahí está. Gracias. Pues antes de empezar con el tema de hoy, queremos hacerles llegar, porque luego me como los saludos. Y pues les mandan saludos las congregaciones de allá, de Casa de Oración Los Cabos, de La Paz, Ciudad de Constitución. Les mandan saludos los pastores Olivares también. Pues que con ganas de estar acá, pero ni modo, me tocó a mí, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a darle gracias al Señor y vamos a esperar que Él nos ayude a lo largo de toda la enseñanza. ¿Les parece bien? ¿Ora conmigo? ¿Sí o no? Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu fidelidad y por tu gracia. Queremos bendecirte, Señor, y pedir tu ayuda a lo largo de todo este tiempo que tú estás con nosotros, y queremos suplicarte, Señor, que tú me des la gracia a mí para poder compartirle a mis hermanos y a mis hermanos también, para poder escuchar, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor, y nosotros podamos obedecer y ser sensibles, en el nombre de Jesús. Amén. Este tema, si usted anota, que yo le aconsejaría que se hiciera de esa costumbre. Este tema se llama Dios dijo. Dios dijo. Y contrario a lo que normalmente yo hago, vamos a ver muchos pasajes, muchos temas. Bueno, no temas, el tema es uno solo, pero es muchos pasajes. Yo generalmente no voy de un versículo a otro versículo, pero es necesario hacerlo ahorita. Y cada uno de ellos son, me habrían faltado como unos 45 textos más, en verdad se los digo, unos 45 textos más, nada más para apoyar de una forma muy sólida este tema. ¿Por qué es tan importante? Miren, yo espero que el Espíritu Santo me dé la gracia para poder exponer este mensaje, pero al mismo tiempo que a usted le traiga la iluminación, ¿verdad? El entendimiento para entender el por qué es tan importante. Generalmente cuando nosotros oímos palabra de Dios, no, pues es que es la palabra de Dios, se asocia con un libro, ¿cierto o no? Y está bien, porque es el libro de Dios, es la palabra de Dios. A mí me gusta mucho como se le dice la Biblia, me gusta mucho el término o el concepto, el libro de Dios, pero me gusta más la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces no ubicamos lo trascendente que es, lo importante que es cuando Dios habla. O sea, si algo trascendente hay, es que Dios hable. Es que Dios diga algo. Cuando Dios calla, el hombre la pasa muy mal. Porque es que no, ¿cómo se lo explico? Si no escuchamos a Dios, no tenemos a dónde ir. Si no escuchamos a Dios, nuestra vida, y déjeme decirle, cuando digo nuestra vida, no me estoy refiriendo a los 40, 50, 60, 80, 120 años que pueda vivir aquí. Me estoy refiriendo a la eternidad. Porque a veces nosotros escuchamos vida y las bendiciones, y todo lo limitamos, lo amarramos a un lapso de tiempo muy corto, que es nuestra vida, porque nuestra vida es muy corta, esa es la verdad. Aunque viva 900 años como Matusalén, es muy corto para la vista de Dios, para la perspectiva de Dios. Eso no alcanza. ¿Sí me explico? Entonces, fíjese bien, repito, la trascendencia de este tema, de ese Dios dijo, es lo que sigue. En Génesis 1:1, que este es en lo personal, este texto, tengo muchos versículos que son de mis favoritos. Este es de los favoritos de mis favoritos, ¿sí? Y dice esto, Génesis 1:1:
Bien sencillo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice uno, ay, pues en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero póngame atención en esto. En ningún libro conocido como libros sagrados, es decir, otras religiones, llámele el nombre que sea, ninguno en absoluto se encuentra una declaración tan clara como esta. En ninguno. Es más, en ningún otro libro sagrado dice de sí mismo un así dijo Dios. En ningún otro. En ninguno dice, es decir, dice el que lo llega a escribir, el que pues llegó a escribir ese libro. En el caso del Corán, por ejemplo, él dice que Dios lo inspiró, pero en el libro en sí mismo nunca se registra un así dijo Dios. Entonces póngame atención, porque la trascendencia que esto tiene: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Hay más de 50 afirmaciones, escuche bien, a lo largo de toda la escritura, en donde dice que Dios creó todas las cosas con su palabra, es decir, con decir, con hablar, con el solo decirlo. Entonces ubique usted no solamente el poder, que realmente yo creo que no nos alcanza el cerebro que tenemos ahorita, o la capacidad, o el cerebro igual y sí, pero la capacidad tan disminuida, tan reducida que nosotros tenemos a causa del pecado, ¿sí? No nos alcanza para entender esto. Como en teología hay un concepto que es níhilo, que quiere decir que Dios creó de la nada. Dicen, pero entonces ¿quién creó a Dios? Pues es que Dios es. Por eso ayer platicábamos con algunos hermanos ahí, es que cuando alguien dice Dios no existe, pues semánticamente es correcto, ¿sí? Porque Dios no existe, Dios es. Algo que existe es porque tuvo un inicio. Algo que existe es porque fue creado y necesariamente necesita ser sustentado. Dios no, Dios es. Usted nunca va a escuchar, nunca va a leer en la Biblia una declaración como un Dios existe. Siempre va a leer Dios es. Porque tú eres Jehová, no dices tú, Jehová existes. Dice tú eres, tú estás. ¿Sí me explico? Y eso hace una diferencia cuando nosotros nos detenemos y meditamos un poco en eso. ¿A cuánto les gusta pensar? ¿De veras? Porque mire, para algo también glorificamos a Dios pensando, ¿eh? Para algo nos dio la cabeza, no nomás para ponernos sombreros ¿verdad? Y para otras cosas. En el Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, fíjese, por la palabra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, toda la creación. El relato bíblico, nosotros vemos, declara que de su propia palabra, es decir, de su propia y libre voluntad, no por necesidad, Dios creó todo esto. O sea, lo que vimos ahorita, Génesis 1:1, y creó Dios por su palabra y por su voluntad. Escuchen bien, no por necesidad. Dios no necesita nada. ¿Cuántos ubican eso? Mire, entender ese punto, híjole, porque muchas veces, y yo lo entiendo, pues es que somos sentimentales y somos latinos y nos gustan los sentimientos, y está bien, Dios nos puso los sentimientos, o sea, nada de malo en eso. Lo malo es cuando nos gobiernan los sentimientos, ¿sí? Ahí es cuando ya entramos, híjole, en cada problemón, pero está ahí y nos gusta sentir algunas cositas bonitas, ¿verdad? Pero escuche bien, Dios no nos necesita. Cuando alguien dice, no, es que Dios te necesita, y cuando llegues allá al cielo, Dios te va a decir, gracias. Y digo, órale, porque así decimos en México, órale. Para todo decimos, órale. ¿Te gusta algo? Dices, órale. ¿No te gustó? Dices, órale. ¿Ah?
Entonces aprendas esa del griego. ¿Sí? Pero Dios entonces, sin necesidad, por voluntad, creó todo. Póngame la atención, en un solo acto. Es decir, no fue un proceso. No es de que puso ahí y eso empezó a crearse, porque hay distintas teorías. No me voy a meter ahorita por ahí, es muy interesante, ¿sí? Pero de que no, y es que empezó y después fue haciéndose poco a poco y después, no, fue en un acto. Y dijo Dios, fue, dice, y fue hecho. Ese fue hecho se amarra con y dijo Dios, ¿sí? Es decir, nunca dice y empezó un proceso en donde, no, fue hecho, punto. Nehemías capítulo 9 versículo 6, en lo que llega ahí, le comento esto último, es Dios creó entonces de la nada todo lo que existe. Dices, entonces, ¿había nada? Sí, había nada. Entonces, ¿y Dios? Es que Dios está por encima de todo, porque Dios es. Pero entonces, ¿quién creó a Dios? ¿No les han preguntado? Bueno, los niños luego hacen esa pregunta. Bueno, sí, Dios creó eso, pero ¿quién creó a Dios? Es que Dios es eterno. Eterno quiere decir que nunca empezó y nunca terminará. Infinito quiere decir que algún día empezó, pero que no terminará, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros, le estoy dando tiempo que llegue Nehemías, cuando nosotros decimos que tenemos la vida eterna, no nos estamos refiriendo a una vida que dices, es que nunca se va a acabar. Esa no es la mentalidad de Dios cuando nos habla, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿se acuerda? De Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No está diciendo para cuando se muera se venga al cielo. Entonces, cuando habla de vida eterna, que tenemos vida eterna, habla de la cualidad de vida de Dios, que recibimos la vida que Dios tiene, ¿sí? Ya les di tiempo. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová. O sea, cuando dice eres Jehová, aquí tenemos que entender que Jehová es una castellanización del tetragrama, que es impronunciable y que se ubica en la mentalidad bíblica, ¿sí? Cuando es Jehová, Yahweh, ¿verdad? Etcétera. Pero ese tetragrama que es como un así. Pero eso que no se puede pronunciar está indicando algo que es autoexistente, por así decirlo. Es decir, que fue increado, que no necesita ser sustentado. Cuando le pregunta a Moisés, ¿usted se acuerda? ¿Y tú quién eres? ¿Qué le dijo? ¿Cómo le dijo? Yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Y esa sola frase es muy profunda también, ¿sí? Es muy profunda, porque habla ahí en sí misma, habla de eternidad, habla de que Él nunca fue creado, de que nunca tuvo un principio, de que nunca tendrá un final, que para Él no existe, escuchen bien, para Dios no hay absolutamente nada que lo afecte, ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, ni lo inmaterial, no hay absolutamente nada que lo afecte. Vean el tamaño de Dios que tenemos. Ubiquen el tamaño de Dios que venimos a adorar, hermanos, porque Él se merece muchísimo más de lo que dimos. Yo entiendo que traemos cosas y que traemos y estamos así. A veces no estamos acostumbrados a una cosa, pero mire, un creyente, si algo debe de conectarse así es con Dios. Y que diga, pues es que yo no sé cantar, pues tú dale, ¿sí? Es que canto feo, bueno, pues Dios no sé, a lo mejor el hermano al lado sí se agüita un poco, pero Dios no. Me explico, y el poder exaltarlo y poder expresarle a Él, no si tengo ganas, pero a veces como latinos amarramos tan, es que yo no quiero ser hipócrita, entonces no, como no siento, pues no le hace que no sienta. Él es Dios, Él es el que es.
y su circunstancia no lo afecta a Él, y no lo adoramos a Él porque me sienta para bendecirlo. Ahorita sí me siento bien gozoso. Mire, Él sigue siendo Dios. ¿Me está conmigo? Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo digno de que le alabemos. Pero es que siento que nada más me faltó que me atropellara el tren ahorita, que bueno, Él sigue siendo Dios, igual y te atropellan y Él sigue siendo Dios. Pero es que esto estuvo tan mal. O sea, una cosa podemos decir, no tengo ganas de hacerlo, pero ahí es: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y puedo estar y a lo mejor no estoy eufórico, pero en mi corazón te estoy adorando, Señor, te estoy exaltando, ¿sí? Y le voy a decir una cosa, eso se percibe. Uno puede llegar a un lugar cuando están adorando y aunque estén en silencio, haces, dices, esto huele a adoración. Pero también uno hace, aquí huele a indiferencia. También se huele. ¿Estamos aquí? Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo ese ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas, es decir, tú das vida a todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Le explico en griego esta palabra? ¿Todas? ¿Sabe qué quiere decir? Todas. No, si tienen revelación ustedes. Dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Las cosas sí existen. ¿Lo ve? Pero Él es. ¿Ok? Dice, por tu voluntad, porque Él quiso. ¿Por qué estamos nosotros? ¿Por qué está ahí la luna y todo mire, pues lo que alcanzamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué está ahí? Porque Él quiso, por su voluntad, porque lo necesitaba. No, es que Dios creó para que lo adoraran. Dios no es ningún ególatra. Él no necesita que lo adoremos. Él no necesita nuestra adoración. Él la merece, porque Él nos creó. ¿Me está captando esto? Vean qué importante es su palabra y que su espíritu ilumine nuestro entendimiento. Entonces, vamos a entrar al mensaje. El hombre natural, es decir, el no regenerado, el que no ha puesto su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados, él reconoce que todo debe tener un principio. Es decir, todo empezó en algún punto, ¿verdad? Para algunos pues, todo empezó en algún caldo por ahí que se hizo. ¿De dónde salió? No sé. Algo explotó. Y quién sabe qué, pero algo explotó, ¿verdad? Platón decía por ahí, tenía dentro de lo que es la idea, ¿sí? Y algunos por ahí le siguieron, ¿verdad? Que Dios creó al hombre de una forma inmaterial, y que fue cuando pecó, cuando se convirtió en materia. Por eso los griegos tenían una idea muy rara con respecto al alma y con respecto a la materia, ¿no? Pero en sí, el hombre en lo natural, ellos, o sea, ubican que todo debe tener un principio, ¿sí? Todo debe tener un principio. Es decir, que hay motivos para hacer algo. Cualquier cosa tuvo un principio. Entonces, por eso fabricó su propia solución al problema del origen de todas las cosas. Que le voy a decir, pues lo mejor que el hombre ha podido ofrecer, ¿verdad? Está representado en la teoría de la evolución. No es una clase de ciencias, pero vamos a tratar algunos puntos, ¿verdad? Lo mejor que ha venido es eso, es una teoría, digan conmigo teoría, porque y eso es relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Antes no se pensaba de esa forma. Tenían sus ideas retorcidas y todo lo que usted quiera, pero entendían que alguien creó, ¿sí? No que fue
Ahí de repente, de la nada, algo pasó, ¿verdad? Y cabún, aquí estamos todos. No. Para el hombre, el hecho de ubicar que tiene un creador representa un problema. Porque tiene un par de premisas. Es decir, si Dios creó todas las cosas, pues entonces Él me creó a mí. Si Dios me creó a mí, yo tengo que reconocerle a Él. Entonces, Él establece por principio, al ser un Dios creador, y hay un principio teleológico, es decir, hay un propósito en esa creación. Si Él me creó, yo reconozco esto, hay un propósito en mi vida para lo que yo fui creado. Entonces tengo que dar respuestas a Dios, tengo que obedecer a Dios, y eso no me gusta. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer las cosas como Dios dice. Yo quiero hacerlas como, qué bueno, Señor, que me creaste, pero yo quiero vivir mi vida. Nadie se meta conmigo porque yo quiero vivir mi vida. ¿Cuántos hijos luego le dicen así a los padres? No te metas en mi vida. Tú te metiste en la mía, nosotros estábamos sin ti. Y estábamos bien a gusto. Además, ¿sí? Pero no te metas en mi vida. Fíjense qué absurdo, ¿no? O sea, cuando decimos no te metas en mi vida, cuando es tú me diste la vida. O sea, yo me metí en tu vida. Tú me trajiste a la vida. Pero pensar en eso tiene ese problema. Entonces digo, híjole, si le tengo que dar respuestas a Dios, tengo dos opciones. O me ajusto a Él, le obedezco a Él, o me rebelo contra Él. Si me ajusto a Él, no sé qué tanto, porque quiero vivir mi vida. Pero si me rebelo contra Él, voy a estar en problemas. Dios no existe. Y se acabó el problema. No tengo que darle respuestas. Nada más que de dónde salió todo. Pues una amiba evolucionó. Entonces ahí, y ya de ahí podremos hablar muchas cosas, ¿verdad? Pero hay muchas inconsistencias y hay muchas hipótesis infundadas en todo esto. Y dije bien, no son hipótesis, son teorías. Le voy a decir algo, ¿sí? Todo el tema de la evolución no es un tema científico, es un tema filosófico. Todo lo que usted ve ahorita, todo lo el LGBT, todos esos rollos que traen, hay de científico, hay ahí lo que yo tengo de astronauta. En todo eso hay, mire, esa es tu idea, esa es tu manera de pensar, pero es filosofía, netamente. Hay cero ciencia en todo esto, ¿verdad? Repito, son argumentos filosóficos, no son argumentos científicos, ¿verdad? Aunque afirmen que son elementos y que son argumentos científicos. Y le voy a decir por qué no son científicos, porque siguen quedando en teorías. Y dentro del argumento científico te dice que tienes que hacer una y otra y otra y otra vez, y ves, y que puedes reproducir esa misma experiencia en un laboratorio, que la puedes observar y que la puedes repetir. De ahí todo lo demás es una conjetura, es una teoría. Sin embargo, ya dicen, esto es así, esto así fue. Cuando dices, es una teoría, y al ratito se levanta otro que se cree más inteligente que y le dicen, no, así no fue, fue de esta forma. Y después el otro ya se retractó y dijo, no, sí es cierto, yo me equivoqué. Pero lo hablan como si fuera una verdad, cuando, escuchen bien, solamente la palabra de Dios. Para empezar, verdad hay una. No hay verdades, verdad hay una. La suma de tu palabra es verdad, ¿sí? Santifícalos en tu palabra es verdad, ¿verdad? Lucas diciéndole ahí en el Evangelio a Teófilo, ¿verdad? Dice, yo te he escrito todas estas cosas para que conozcas bien la verdad. No las verdades, dijo, hay cosas ciertísimas que te han escrito, todo está muy bien, pero eso te lo escribo para que conozcas bien la verdad desde su origen. O sea, tenía un pensamiento bien brillante, era un hombre muy brillante Lucas, desde mi perspectiva.
Pues entonces no me voy a detener en todo esto. Pero ya que estamos en estas, porque luego hablamos con Dios dijo, y le compartimos a alguien, y dicen, no, pero a ver, pruébame, ¿cómo Dios puede probar? ¿Y cómo se puede probar a Dios? Le voy a decir algo, mis amados, Dios no le tiene que probar nada a nadie. Tranquilo, Dios no tiene que probarle nada a nadie. Él solamente afirma, Él solamente declara lo que ha hecho, lo que hace, lo que va a hacer. Solamente hace eso. No, pero a ver, compruébame con la Biblia. La Biblia no es un libro para comprobar. Hay muchas afirmaciones, hay muchas comprobaciones. No, pero a ver, ¿qué onda con los ovnis aquí? Que, a ver, ¿dónde están? No, no es un libro para eso. ¿Sí? Habla de la redención del hombre. Eso es de lo que habla. Dios hablándole al hombre. ¿Sí? Para que el hombre ajuste su vida a eso que Dios ha dicho. Y tan importante, ahora me regreso ya al punto, tan importante es ese Dios dijo que hay todo lo que vemos. Porque sillas y todo eso, no, es que esto lo creó el hombre. No, no, no. El hombre solamente ha tomado lo que ya está y lo ha transformado. Pero el hombre no crea nada. Solamente toma lo que ya está. Y no está mal. El creador de esta, dices, híjole, el creador de esta pintura, o sea que no existía nada y ex nihilo lo sacó. No, solamente tomó elementos y los plasmó. Y está bien. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? Vengan conmigo, por favor, a Juan capítulo 1, versículo 1. Ya 45 minutos más y termino la introducción, En el principio era el verbo. Este es un trabalenguas. ¿Sí? ¿A cuánto les gustan los trabalenguas? Pues si no, ahorita aquí va a agarrar uno. En el principio era el verbo. Aquí lo que está diciendo es que ya era antes de que hubiera un principio. ¿Sí? Cuando dice, y creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Ese creó Dios y dijo Dios y ¡pum! Que algo fue, ahí empieza el reloj, tic, tac, tic. Antes de eso no existía, no había nada de eso. Entonces dice aquí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, es decir, que era al lado de Dios, que estaba a un lado de Dios, pero ese al lado de Dios es que está en relación con Dios. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahora aquí ya dice que quién es, y el verbo era Dios. ¿Sí? Es decir, no es de que, pues era, es que Él siempre ha sido. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Porque, pero algo tuvo, no, un principio. Bueno, antes del principio ya era Dios. Bueno, si no lo entendí, no se preocupe, le seguimos. Dice, este era en el principio con Dios. Esa es una reafirmación, es decir, el versículo 2 es toda una reafirmación de todo lo que dijo en el versículo 1. Entonces, no sé si notaron que el verbo es una persona. ¿Sí lo alcanzan a ver? El verbo es una persona, no es una idea. Entonces lo está manejando como algo material que existe en el mundo real. Esto se llama en lo ontológico, ¿verdad? Pero póngame atención en esto. Siempre había dentro cuando habla del verbo, ¿alguien sabe qué palabras utilizas en el griego? Logos. Bueno, fíjense, para los hebreos, logos no tenías, pero para los griegos logos era muy importante. ¿Sí? Porque logos representaba una idea. Pero escuche bien, aquí va muchísimo más allá porque Juan utiliza aún el lenguaje, porque fue escrito en griego, ¿sí? Y presenta el logos no como una idea, sino como una persona eterna, el logos. Y esto, empieza a abrir todo un panorama, ¿sí? Se mete aquí a todo otro nivel y dice,
todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, por el Verbo. Todas las cosas por Él, una persona. Dice, y nada, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, no hay nada que viniera a existir sin la acción creadora del Hijo de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que el Hijo de Dios es la revelación definitiva de Dios. Dice que Él es la imagen misma de su substancia. ¿Sí? El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ¿ya vio a Dios? ¿Sí? Ay, pero es que cuando me vaya al cielo vamos a llegar y vamos a ver al Padre, al Hijo a un lado y al Espíritu Santo como palomita ahí. Vamos a ver al Hijo porque Dios es espíritu. El Hijo está en cuerpo. O sea, digo, ya nomás ahorita es para que huela tantito a cable quemado. Los quiero confundir desde hoy. ¿Sí? Pero es nada más, mis amados, para que podamos así como que sacar la cabeza, porque yo creo que a eso venimos, ¿no? Venimos a aprender. Y es porque hay un esfuerzo de un poco más. Bueno, vamos a estirar la cabeza, sacarla un poquito más por arriba del promedio, ¿sí? Y ver esto. Y fíjense, en el versículo 14 de Juan 1, dice, y aquel verbo, o sea, de lo que viene hablando desde el versículo 1, y aquel verbo fue hecho carne. Esa es una declaración, ahí descarga todo ya, para que si alguien de los que había empezado a leer estaba así como que con cara de what, ¿sí? Ya con esto, pero es una declaración muy fuerte. Y aquel verbo fue hecho carne, es decir, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora venga conmigo a 1 Corintios capítulo 8, por favor, porque este es el versículo centro del mensaje. 1 Corintios capítulo 8. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros, escuche bien, somos para Él. ¿Para quién somos? Entonces, ubique, hay un solo Dios. Aquí nos está marcando un principio que tenemos un dueño y para quién somos, ¿sí? O sea, es decir, cualquier cosa que hacemos, lo hacemos para algo, ¿sí o no? Pues para perder el tiempo, bueno, ya lo hiciste para algo. Para pasar el rato, ya hay un propósito. Entonces es para Él, para el propósito de Él, somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, fíjense lo que dice, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En la Nueva Traducción Viviente se lee de esta forma, pero nosotros sabemos que hay solo un Dios, el Padre. Me gusta, se me hace muy clara esa traducción, la Nueva Traducción Viviente. Quien creó todo y vivimos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Cuando dice aquí vida es la vida eterna, ¿sí? Entonces es por medio de Cristo, quien es el Verbo encarnado, quien todo fue creado. ¿Okay? Qué maravilla, ¿verdad? Entonces cuando trata temas paralelos, por ejemplo, ahí en Romanos 14, no vaya, se lo voy a dejar así, pero a este versículo, porque es una idea paralela, Pablo hace unas declaraciones muy impresionantes. Dice en Romanos 14, 7 y 8, nada más anótelo, se los leo rápido. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Eso es más que un cantito de oh, sí, ¿cuántos se acuerdan de ese? Bueno, es un canto, es parte de la escritura. Pero qué importante es entender lo que está diciendo, porque todo esto nos deja ver que Él tiene la preeminencia en todo, que Él está por encima de todas las cosas, por encima de todo lo creado. ¿Pero por qué? Porque Él es el creador. Así de sencillo. ¿Sí me explico? ¿Por qué está Él por encima de todo? Porque lo hizo, nada más. O sea, ¿qué es más importante? Si usted entra, no sé, a cualquiera, a una carpintería, ¿verdad? Donde hacen muebles o a una alfarería, lo que sea que hagan, que hay alguien que está haciendo ahí, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿Esas cosas que están ahí o el que lo hizo? ¿Qué ocupa el primer lugar? El que lo hizo, porque el que lo hizo puede agarrar y desbaratar todo eso y volver a hacer otro. ¿Sí? El que hizo algo, ay, sí me gustó, pero no mucho. ¿Sí? Hago los que quiero, ¿cierto o no? De su voluntad propia. Bueno, Dios no actúa como un carpintero, como un alfarero, pero el principio lo entendemos. En Colosenses, capítulo 1, no se crea que me voy a tardar mucho más, porque nada más le quiero poner una abeja en la oreja ahorita, para que la traiga ahí, ¿verdad? Lo más que se pueda. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Escuche bien, en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí no está hablando de una posición, aquí está hablando de una instrumentalidad. Es decir, ¿quién fue el que lo hizo? No es de que las cosas fueron hechas adentro de Él. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Como que ahí está Cristo y en Él lo hicieron. Esa es posición. Instrumentalidad es que Él lo hizo. De eso está hablando, de que Él lo hizo. ¿Sí? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas que no vemos, pero que ahí están. Bueno, esas también las hizo. ¿Sí? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Aquí está hablando, o sea, dentro del ámbito de lo que no se ve. Fíjense, lo que está diciendo es cualquier rango de autoridad, Él lo hizo. Está hablando de autoridad. O sea, no solamente, o sea, tenemos que ubicar esto, mis amados. Cuando hay creación, necesariamente tiene que haber autoridad. Todas las cosas funcionan bajo un principio de autoridad. ¿Sí? Aunque los anarquistas digan que no, aunque rechacen toda la autoridad, nada funciona si no hay un nivel de autoridad. ¿Me está siguiendo con eso? Ahora, ese nivel de autoridad, en este caso, en toda la creación, ¿quién es? ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Porque Él dijo. Porque Él habló. Entonces, híjole, vean la belleza de su palabra, hermanos, y la trascendencia de su palabra, como para que la agarremos ahí nada más de vez en cuando, como para que ni pensemos en ella, como para que ni meditemos en ella. Pues es que yo quiero leer 25 versículos o 25 capítulos diarios. Puede leérsela toda la Biblia diario si usted quiere, pero no es gimnasia bíblica, por favor, entiende eso. O sea, no tiene que ir al gym de las escrituras. O sea, el músculo no se hace nomás leyendo y leyendo. El músculo se lo va a hacer meditando y obedeciendo. ¿Sí? O sea, la fibra la va a hacer meditando y obedeciendo eso, llevando a la práctica, aterrizando eso. Y necesitamos pensar en lo que Dios dice, necesitamos pensar en lo que, mire, Dios habla para todas las cosas. ¿Sí? Ya hablaremos más con respecto a la voluntad de Dios. Pero dice, sean principados, sean potestades,
todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Alcanzan a ver? Como cada uno de los versículos siempre habla de ese principio, ¿sí? De que todo fue creado para, ¿sí? Todo fue, esto es para esto, esto es para esto. Es un principio que tiene ahí. Y Él es antes de todas las cosas, otra vez lo afirma. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ok? Otra vez instrumentalidad. Subsisten, ¿por qué? Porque Él las hace que subsistan. La tierra sigue girando a la misma velocidad desde que se tiene uso de razón, tanto el movimiento de rotación, ¿sí? 24 horas, como el de traslación. No recuerdo, alguien me dijo el otro día cuál es la velocidad del movimiento de traslación, ¿sí? Y el de rotación también. Pero mi pregunta para los científicos, ¿cómo se mantiene eso ahí? ¿Cómo se sostiene eso ahí? Porque una ley física en el movimiento es para que un objeto se esté moviendo, tiene que tener una fuerza constante sobre eso. ¿Sí me explico? Es decir, ¡fum! Le dio y salió, ¿verdad? Salió a chorro mil kilómetros por hora. Ahí están. Pero si se le deja de aplicar esa fuerza, está. Es una ley física. ¿Sí? Entonces, ¿quién está manteniendo esa presión ahí? ¿Quién está manteniendo esa fuerza ahí? ¿Quién está manteniendo las? No, pero es que mire que va a pasar por acá y que va a llegar un meteorito y va a chocar contra la tierra y se va a desbaratar. Sí se va a desbaratar, pero no va a ser un meteorito. ¿Sí? O sea, sí, Dios la va todo y va a crear todo otra vez a causa del pecado. Pero esa es otra historia. Seguimos avanzando. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces la creación es el resultado de la determinación del Dios omnipotente. ¿Por qué existe todo? Porque Él decidió. Porque Él determinó que así fuera. Ahora, toda esta base, todas estas cosas que ya hablamos ahorita, que se ha puesto, es solamente para tratar de afirmar en sus mentes y en sus corazones que Dios creó y que Dios sustenta todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Todo, no sé cuánto tiempo llevo, Dani. 40 minutos. 40 minutos para decirle esto. Yo espero que ya haya quedado claro, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces Él sustenta todas las cosas. Ahora, el versículo que vimos ahí en 1 Corintios 8:6, vamos a ver la segunda parte. ¿Sí? O sea, ya ahí nos habló. Él creó y Él sustenta todas las cosas. Y dice uno, ¡ay, qué maravilloso! ¿Sí? Hay un solo Dios Padre del cual proceden todas las cosas. Esa es la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Sí? O sea, el meditar esto, en verdad, ¿para quién vivimos? ¿Para quién vive usted? ¿Para usted mismo? ¿Para sus hijos? ¿Para sus nietos? Porque mis nietos son mi vida. Y mis hijos, ay, mis hijos, no, yo me muero. No se muere. Duele, puede decir. O sea, no quiero ser insensible. Nada más quiero que ubiquemos cosas. ¿Para quién vivimos? El balance, ¿qué es lo que le da el balance, el propósito? No, pues es que para mis hijos, digo, qué bueno, pero un día vamos a quedar sin hijos. O sea, si es en términos naturales, te quedas sin hijos, porque ellos se van, ¿verdad? Hay un dicho
en México, no sé si en otros lugares, que dice que jala más un cabello de mujer que una yunta de bueyes. ¿Sí? O sea, pero eso es parte natural. Ellos se van, forman su familia, eso es natural. En algunos casos, bueno, pues salen de la casa porque son los propósitos de Dios, porque Dios los quiere preparar para algo, y se van a la universidad o al ministerio o a las misiones y se van y dicen, entonces, pero eso es un tema para el matrimonio, ¿sí? Para los matrimonios. Pero escuchen bien, ¿para quién vivimos? Aún como pareja, vivo para él, vivo para ella, y al ratito si ya no está él o si ya no está ella. El punto es para quién vivimos. Y esto es lo que nos está hablando de esto, ¿sí? Porque no hay nada más relevante en nuestra vida como el tener resuelta esta pregunta. No hay nada más importante, ¿sí? En verdad, no hay pregunta más trascendente que esta: ¿para quién vivo? Más allá de ¿para qué? ¿Sí? Ahí en el catecismo de Westminster, esa es de las primeras resoluciones que sacan. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Sí, pero ¿para quién? Bueno, es para la gloria de Dios. Sí, pero ubícame en esto: ¿para quién vivimos? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Sí? Porque no hay nada, mis amados. O sea, miren, depende de la respuesta de esta pregunta: ¿para quién vivimos? Es cómo viviremos. Depende para quién viva, es cómo voy a vivir en este peregrinaje que vamos a tener aquí, en esta vida, que es un peregrinaje, ¿sí? Es solamente. Y la Biblia nos habla que nosotros debemos de tener la mentalidad de peregrinos y extranjeros. No es que aquí en Estocolmo, aquí Suecia, aquí está de pasito nada más. De pasito. Por algunas razones que o Dios quiso o simplemente Dios le permitió. Pero aquí estamos. ¿Estamos aquí? Pero pero dices, bueno, pues ya estoy aquí. Bueno, ya aquí, ¿para quién vive? ¿Para quién está viviendo? Porque no hay nada que definirá tanto nuestras prioridades como esta respuesta. No va a haber nada que consolide tanto nuestras convicciones como el hecho de saber que, número uno, Él nos creó y que estoy viviendo para Él, ¿sí? Porque si yo no tengo esa convicción y ese pensamiento, y si yo no estoy viviendo de acuerdo a Él me creó, y hace un momento lo dije, ¿verdad? No solamente nos creó, nos redimió. Entonces doblemente de Él. Pero Él me creó y por principio, ¿sí? Yo vivo para Él. Ok, fuera de esto, su vida es un desperdicio. A los ojos de Dios, a lo mejor a los ojos de los hombres es wow, pero nada de lo que se puede hacer a nivel humano, créame, nada de eso impresiona a Dios, porque Dios no es impresionable. Dios no es impresionable. Y estudié ingeniería. ¿De veras, mijo? Sí. Y me fue puros dieces. Nunca me lo hubiera imaginado. No, ¿quién lo hubiera dicho? No, hombre, no. Digo, Él se alegra cuando lo glorificamos, pero ese es el punto. Él no se sorprende. No hay sorpresas para Dios. Él lo sabe todo. Él sabe el principio desde el fin desde el principio. ¿Me está siguiendo? Entonces, yo no sé, yo creo que todos lo hemos escuchado y más o menos podemos tener un concepto aquí porque por el lugar en donde estamos, aunque no es un país oficialmente ateo, déjeme decirlo, pero hay mucho de ateísmo. ¿Cuántos saben lo que es ateo? ¿Okay? Fíjense que es un concepto actual que es muy distinto a lo que había antes. De hecho, al principio de la palabra y al principio del concepto es bien distintos, ¿sí? Pero porque todos hemos escuchado esa palabra, lo que es un ateo, ¿sí?
Etimológicamente todos ya lo sabemos, ¿verdad? Sin Dios, ¿verdad? Es del griego ¿verdad? Sin theos, Dios. Nada más que tiene su sentido original, no es theos, como se escribe Dios, ¿sí? Originalmente era Zeus, ¿ok? Sin Zeus. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque en el sentido más actualizado es la ausencia de una creencia. O sea, ahorita ya no es la ausencia de una persona, es simplemente no creo. O sea, no creo, ¿verdad? Esa creencia donde hay una deidad, y ese es el hecho, es negarse a creer, es vivir para sí mismos, ¿ok? Estoy viviendo es nada más para mí, vivo para mí, sin considerar al Creador, al que sustenta todo. Ahora, escúcheme bien esto, porque puede escucharse raro y puede escucharse contradictorio, ¿verdad? Y de hecho sí lo es. Pero póngame atención. Podrían haber rasgos, podrían haber características de un ateo en un creyente. Es decir, un creyente puede vivir como un ateo. Un creyente puede estar teniendo un nivel de vida, un estilo de vida de un ateo. ¿Entiende el concepto? ¿Sí? O sea, el concepto primario, el original, sin alguien que está consciente de un creador y que vive para él, que vive sin él. ¿Podrá un cristiano parecerse más a un ateo? ¿Usted qué piensa? Les dije que les quería meter una abeja en la oreja. Porque es que sí soy cristiano, sí amo a Cristo. Si yo les preguntara ahorita, así ya directo al pecho, si yo les preguntara ahorita, ¿cuántos creen en Cristo Jesús? ¿Cuántos aman a Cristo? Yo estoy incluido, yo también. ¿Sí? Sí, ahora, ¿cuántos estamos viviendo y qué características de nuestras vidas puedan verse como las de un ateo? ¿Cuántas áreas de nuestras vidas hay en donde Dios no está incluido? Ay, no, ninguna, Dios me libre. Mande. ¿Me está siguiendo con eso, mis amados? Porque si no vivimos para Dios, ¿cómo podemos llamar a eso? ¿Cómo podemos llamar a un estilo de vida si no vivimos para Dios? ¿Cómo nos podrían llamar si no vivimos para Dios? Escúcheme bien lo que voy a decir. Aunque digamos que creemos en Cristo, aunque vengamos a cada reunión, aunque levantemos las manos, aunque cantemos, aunque hagamos acá, pero si no vivimos para Él, ¿cómo podemos decir que no somos ateos? ¿Me está captando la profundidad de esto? Porque, ay, no, entonces ya nos dijo el pastor que somos. Yo no le dije nada. Solamente es llevar a una reflexión, es a meditar en esto. ¿Sí? Si no estamos viviendo para Él, para alguien más estamos viviendo. Que pueden ser para nosotros mismos o pueden haber muchos paras. El más en corto somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque luego no hay nadie más lindo que nosotros. ¿Sí? Por ahí salió, no sé si ustedes llegaron a escucharlo, pero lo que es el himno de la humildad. ¿No? ¿Nunca lo han escuchado, el himno de la humildad? Uno que dice, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Tan, tan. Es el himno del humilde. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero.
Jamás me podré olvidar. ¿Sí? ¿Cuántos lo cantan todas las mañanas? Se ven así en las mañanas, ven en el espejo: tú eres un campeón. Y se ponen hasta acá, ¿no? A ti te digo. Es un espejo. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, algo lagañoso se refleja ahí en ese momento, pero ¿para quién vivimos? Entonces necesitamos entender que la palabra de Dios no es solo para un argumento, no es solo para tener una idea de algo, ¿sí? Que es su verdad, es la verdad, ¿sí? Necesitamos entender que la palabra de Dios es una persona. Necesitamos entender que es el Hijo de Dios y vivir por Él, porque Él, el Verbo, nos ha dado vida, ¿sí? Y vivir para Él es vivir para los propósitos que Él mismo como creador tiene. Cualquier otra cosa fuera de eso es un desperdicio. Es un desperdicio. Cualquier cosa que se esté utilizando fuera del propósito para lo que fue hecho, para lo que fue creado, es un desperdicio. ¿A poco no? Piénsenlo nada más en cualquier cosa en lo natural. Cualquier cosa en lo natural. ¿Sí? Si decimos, ay, pues ahí se va a hacer un asado. Bueno, ahorita ¿quién quiere asado, verdad? Por el calor, ¿no? Una grila, ¿no? Sí, estoy hablando, tengo que hablar en sueco ya. Sí, vamos a hacer una grila. Ay, pues ahí, ¿qué le vamos a echar? Échale esto mientras ahí para que vaya agarrando. Y no, pues a ver, otro pedacito. Ah, sí, y le avientas el piano y le avientas esto. ¿Sirve para hacer lumbre todo eso? ¿Sí o no? ¿Para hacer fuego? Sí, sirve, pero no fue creado para eso. Está fuera de su propósito. O no sé, ¿verdad? La sopa o ¿cómo se llama de allá de ustedes? El sancocho. Que tienes ahí un sancocho, pues ahí métele, ¿con qué le revuelvo? Con esto, con el micrófono. Sí, mire, esto, para empezar, esto no fue creado para eso, no fue inventado para eso. Entonces, esto está fuera de uso. Esto se va a echar a perder. Así es una vida sin Dios. Así es el que no vive para Dios. Tarde o temprano se va a echar a perder eternamente. ¿Captó la idea? Ok. Entonces, cualquier cosa, repito, de vivir fuera de Él es un desperdicio. ¿Cómo la ve? Con eso terminamos el día de hoy. ¿Aprendimos algo? ¿Por qué no se pone de pie y le damos gracias a Dios? Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. ¿Quiere decirle, si usted aprendió algo, decirle a él: Señor, gracias, aprendí esto? ¿Sí quiere decírselo? Empiece a decírselo. Empiece a darle gracias. Voy a cambiar.